Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que, a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? Peter Pan. La Bella Durmiente. No. Tampoco. El libro es la Biblia. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios, y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir, el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto. Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia, vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. Serás mi virrey. Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento.
Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero este bienestar no iba a durar mucho. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto y, a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho. Así que los esclavizó a todos, sometiéndolos a maltratos terribles. La esclavitud en Egipto duró 210 años, pero un día iba a nacer un hombre que se convertiría en el gran libertador, un verdadero héroe. Y ese hombre se llamó Moisés. Una vez que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, tuvo que deambular unos 40 años en el desierto. Durante este período, Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios, el mismísimo Dios, las tablas de la ley que contenían Los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran un código de conducta que todos los hebreos debían respetar. Los hebreos protegieron las tablas en el Arca de la Alianza y las transportaron a lo largo del desierto. Dios estaba probando a su pueblo antes de permitirles volver a la tan ansiada tierra prometida de Canaán. El regreso a Jerusalén. Una vez que los descendientes de las 12 tribus hebreas habían regresado a su tierra, empezó el período más esplendoroso de esta civilización, el de los reyes de Israel. Así fue que los hebreos decidieron nombrar a un rey fuerte y capaz de combatir a todos sus enemigos. A finales del siglo XI a.C., el buen juez Samuel designó a Saúl como el primer rey de Israel. Este hombre de gran valor derrotó a los amonitas y a los moabitas, pero no pudo con los filisteos. Entonces, un joven pastor llamado David sobresalió entre todos y desafió al gigante Goliat, jefe de todos los filisteos. David derrotó a Goliat usando la inteligencia y no la fuerza. Con tan solo una onda, le dio un golpe certero al gigante justo en el medio de los ojos. Así fue que venció a los filisteos y alcanzó el objetivo de vivir en paz en la tierra prometida y hacer de Jerusalén la capital política y religiosa del reino. El rey Salomón fue hijo de David y dedicó toda su vida a la construcción del templo de Jerusalén, que era el más imponente de todos los templos dedicados a ese único Dios. Además, Salomón, que era un hombre sabio y justo, buscó por todos los medios evitar las guerras y las invasiones, pero no lo consiguió. Los demás pueblos, asirios, babilonios y egipcios, no estaban dispuestos a que las estratégicas tierras de Canaán quedaran solo en manos de los hebreos. En el año 922 a.C., Salomón murió y se armó un lío tremendo, ya que los hebreos no se ponían de acuerdo en cómo defender sus tierras. Entonces se dividieron en dos reinos, el de Judá al sur y el de Israel al norte. Las invasiones. Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo, hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda este período oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual, el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes.
poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. La gran diáspora. Por más de 200 años, los judíos se dedicaron a consolidar su religión, su cultura y su forma de vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Pero nuevas invasiones golpearon a los judíos. Primero fueron los griegos bajo las órdenes de Alejandro Magno, y más tarde los romanos anexaron Canaán a su imperio. Aunque por lo general fueron un pueblo pacífico, un día en el siglo I después de Cristo, los judíos decidieron rebelarse ante tanta opresión. Entonces organizaron una sublevación. Los judíos lucharon contra temibles legiones romanas con insistencia y valor, tanto tiempo como pudieron. Pero el ejército imperial era muy poderoso. Luego de 2 años de estar sitiada y sometida por el hambre, Jerusalén cayó. Tito, emperador de Roma en ese momento, mandó a destruir por segunda vez el templo de Salomón e incendió toda Jerusalén. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron por el mundo en busca de otro lugar donde vivir. Una vez más, los judíos fueron un pueblo sin patria. Un gran grupo de ellos se dirigió a la península ibérica pasando por el norte de África, y ese fue el comienzo de una nueva vida. A estos judíos se los llamó sefaradíes, y vivieron muchos años allí. Sin embargo, en el siglo XV fueron nuevamente expulsados por los reinos católicos de España y Portugal, que veían en ellos una amenaza a sus creencias. Los sefaradíes tuvieron que dispersarse nuevamente. La tierra prometida. Durante los siglos siguientes, los judíos siguieron huyendo, buscando dónde vivir y soñando con regresar a las tierras de Canaán. En muchos momentos, rabinos o miembros del pueblo hebreo hicieron llamados para que todos regresaran a su tierra. Sin embargo, la larga diáspora que vivía el pueblo alrededor del mundo hacía imposible el reencuentro. Pero sus convicciones y sus rituales los siguieron manteniendo unidos. Una de estas prácticas más importantes era la lectura de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. También siguieron celebrando el sábado como el día más importante de la semana, porque ese día el ser humano descansaba tal y como lo hizo Dios después de culminar la creación del mundo. La boda fue otro típico ritual de las costumbres judías. Allí se rompe una copa para recordar que una alegría nunca será completa hasta que el templo no sea reconstruido. Un rabino recita 7 bendiciones y en la última pide el pronto regreso del pueblo a la tierra prometida. Muchos pueblos que sufrieron persecuciones similares finalmente desaparecieron, pero esto no le pasó a los hebreos, quienes lograron sobrevivir gracias a su fuerza interior, a su capacidad de superación en situaciones extremas y a la lectura de la Torá, que describe los mandatos de ese Dios único e intangible que los había elegido.